queridos hermanos y amigos, continuamos con este análisis del Evangelio de Marcos. Corresponde que continuemos con el versículo 12 del capítulo 1, el cual dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Aquí encontramos nuevamente esa palabra de la cual yo les había hablado, la palabra euthys. Acá tenemos en griego kai euthys to pneuma, lo cual se traduce como y luego el Espíritu. Recordemos que esta palabra euthys nos habla de algo que ocurre inmediatamente, algo que tiene continuidad con lo que se venía viendo. Habíamos hablado de eslabones, ¿verdad? Eslabones, encadenamiento de cada una de las situaciones. Y esos eslabones estaban encadenados por la palabra griega euthys. Bueno, kai euthys to pneuma, de inmediato el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora bien, observen esto que realmente es muy interesante, esto que ocurrió con el Mesías antes de su actividad pública. Dice, versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bueno, en primer lugar debemos tomar en cuenta la cantidad de días que se nos dice que estuvo, 40 días. Es natural que veamos aquí un paralelismo con Moisés y con Elías. Esto lo pueden buscar ustedes, Éxodo capítulo 34, versículo 28, con Moisés, y Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8, con Elías. Este tiempo de 40 días nos habla precisamente de un tiempo de preparación. Otras dos cuestiones diferenciadoras del Evangelio de Marcos es que se nombra al maligno como Satana, ¿sí? En griego, Satanás, aquí en castellano, a diferencia de Mateo, quien lo nombra como diablo, lo cual vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1. La palabra diablo, en castellano, proviene del griego diabaló, que significa acusar, difamar. O sea, se trata del calumniador, el difamador. Existe una versión en hebreo del Evangelio de Mateo llamada de Dutiliet. En el capítulo 4, podemos ver que también se lo nombra de esa forma, lo cual es un sinónimo, y en el mismo Mateo, unos versículos más adelante, es nombrado como tentador. O sea, que para la versión hebrea de Mateo, que ha sobrevivido a través de copistas, la palabra diablo y tentador son sinónimos, se refieren a lo mismo. Seguramente usted ha escuchado que en el judaísmo no existe un ser llamado Satanás, sino que se trataría solamente de la palabra adversario, que podría aplicarse a cualquier persona. Bueno, como conocedor del hebreo y de la cultura judía, debo decir que eso que le dijeron no es cierto. En el judaísmo jamás se ha negado la existencia del ángel caído, conocido en el cristianismo como Satanás o diablo. En uno de los más famosos libros del llamado misticismo judío, se presenta el diálogo entre tres rabinos, llamados Isaac, Judá y Simeón. Frente a una consulta acerca de quién es la serpiente que aparece en Edén, el rabino Isaac dice, este es el tentador del mal. Más adelante, el rabino Simeón dice, la serpiente es el tentador del mal. Ella trajo al mundo la muerte. Estas palabras de los rabinos no son diferentes a las que encontramos en Apocalipsis 12:9, donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pareciera que el autor de aquel diálogo del misticismo judío y el escritor de Apocalipsis se hubiesen puesto de acuerdo, pero no es así. Sino que, como dije antes, en la cultura judía nunca se ha negado la existencia de Satanás. Repito, si ha escuchado o leído en internet que el judaísmo es contrario a la idea de un ser que se llama Satanás, le están mintiendo en la cara. Desde siempre se ha reconocido la existencia de un ser llamado Satanás, tentador, adversario. No permita que lo engañen haciéndole creer que este malvado no existe. Recuerde en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, donde dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pensemos por un instante. ¿Quién puede estar interesado en hacer creer que el diablo no existe, más que el propio diablo y sus seguidores? Asimismo, el versículo de Marcos nos habla de la presencia de las fieras, lo cual no aparece en Mateo. Estas fieras, más allá de la condición física de animales, hienas, perros salvajes, nos da una referencia a seres espirituales de maldad,
los cuales serán arrojados al lago de fuego junto con el maligno. El siguiente pasaje va a establecer un punto de inflexión. El momento en el cual la posta de las buenas nuevas es pasada de Juan el Bautista, a Yeshua. Esto nos indica el momento en el cual se ha culminado el tiempo de la voz que clama en el desierto. Me refiero específicamente al versículo 14 de este capítulo 1, donde dice: Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si bien conocemos que existen cuestiones espirituales detrás de esto, también es importante que sepamos el motivo humano por el cual Juan fue encarcelado. Recordemos que él había sido un crítico de Herodes por haber tomado a la esposa de su hermano Felipe. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que se dice que Yeshua comienza a impartir? Veamos. Versículo 15 nos dice que el tiempo se ha cumplido. Esta frase no se encuentra en el resto de los sinópticos, lo que reafirma lo dicho antes acerca de la complementación que entre ellos se produce. Como expliqué al principio, el Evangelio de Lucas completa lo que no aporta el Evangelio de Marcos, y a su vez el Evangelio de Mateo completa lo que no aporta el Evangelio de Marcos ni el Evangelio de Lucas. Entre los tres, armónicamente entendidos, producen todo este complemento de ideas que nos explica la biografía de nuestro Señor Yeshua. Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué tiempo se ha cumplido? Aquí donde Marcos nos da esta referencia. Para responder esto, debemos llegarnos a la mente de un habitante de aquellas tierras y de aquellos tiempos. Porque si pretendemos dar una respuesta a partir de lo que se nos ocurre que debe ser, terminaremos inventando doctrinas y dando respuestas humanas. Ya que Yeshua dijo que de él hablan la Torá y los profetas, es evidente que la respuesta debe encontrarse precisamente en esos escritos. O sea, si Yeshua nos habla de algo que debía cumplirse porque así estaba escrito, entonces la respuesta acerca de lo que está tratando debe encontrarse en las profecías. Específicamente, nos encontraremos con el profeta Daniel y el profeta Jeremías. Es posible que usted escuche o lea en algún lugar que Daniel no fue un profeta. Sí, sé que esto le va a parecer extraño a la mayoría, pero existen algunas personas que dicen que no fue un profeta, sino que relató acontecimientos de su tiempo. ¿Saben por qué dicen esto? Porque Daniel profetizó el tiempo exacto en el cual aparecería el Mesías. Asimismo, esto debe relacionarse, como dije, con el profeta Jeremías. Escuchen, este último, por ejemplo, en el capítulo 25, versículo 11, dice, refiriéndose obviamente a Judá: Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. O sea, Jeremías había profetizado 70 años de cautiverio. ¿Por qué esta lectura hago de Jeremías? Porque según Daniel capítulo 9, es la lectura que este último, Daniel, hizo estando cautivo en Babilonia. Daniel leyó lo mismo que usted y yo, y en consecuencia oró a Yahweh por la libertad de su pueblo. Por ello recibió como respuesta la visita del ángel Gabriel, quien le anunció lo que ahora, en este momento, nos importa. Miren, veamos los siguientes pasajes de Daniel. Daniel 9, 24 al 26. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Si bien no es el momento de analizar la profecía de Daniel, sí deseo destacar el hecho de que desde el momento en el cual fue dado el decreto para la reconstrucción de Jerusalén y la repatriación de los judíos hasta el nacimiento del Mesías, pasaron 490 años, lo cual nos da las 70 semanas de 7 años. Repito, no es el lugar para analizar esta profecía, que puede dar distintas interpretaciones. Solamente alcanza, por ahora, con observar que los sabios venidos de Oriente, lo cual seguramente
han conocido como Reyes Magos en la tradición, tenían conocimiento del valor profético de Daniel y llegaron a las conclusiones acerca de cuándo vendría el Mesías. Por ese motivo se dirigieron a Judea cuando lo hicieron y honraron a quien era esperado. De esto también nos habla Pablo en Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10, cuando habla del cumplimiento de los tiempos. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O también podemos observar en Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y continúa. Este cumplimiento del tiempo, del cual nos habla Pablo, este mismo momento esperado, este instante en el cual el tiempo se ha cumplido, es precisamente el momento en el cual debía venir el Mesías. ¿Qué nos dice Marcos también en este versículo 15, ¿sí?, del capítulo 1? Dice: el reino de Dios se ha acercado. Aquí se nos presenta una diferencia con el Evangelio de Mateo, ya que en aquel dice el reino de los cielos. Esto, que pareciera para muchos haberse transformado en una frase hueca, hablar del reino de los cielos, es fundamental para poder entender la cercanía con el reino. Pero ¿qué es lo que se ha acercado? Para esto tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿es lo más importante las moradas que podemos llegar a tener en un sitio distinto a la tierra? ¿Es importante las riquezas que deben estar preparadas para los seguidores de Yeshua? ¿O lo importante es que Dios mismo, en la emanación o persona de su Hijo amado, haya venido a la tierra? Entiendo que lo verdaderamente importante es que el mismo Creador de todas las cosas, y asimismo aquel que las sostiene, haya venido al mundo a rescatar a su pueblo. Hoy, de la situación de destierro de la voluntad de Dios, en las cuales nos encontrábamos todos, y mañana, llevándonos a nuestra tierra. Pensemos por un instante en lo que Mateo capítulo 12, versículo 28 nos dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo cual entendemos con sencillez que el reino de Dios se condensa, se manifiesta, se expresa en la llegada del Hijo amado a encarnarse entre los hombres. Y en la actualidad en que el Hijo de Dios se encuentra en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, intercediendo por los que se allegan a su sangre redentora, ¿dónde está el reino? Bueno, tenemos ahora la presencia de la persona o emanación de la Trinidad conocida como Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh en hebreo. El Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes es la manifestación actual del reino de los cielos entre los seres humanos. Luego Marcos 1.15 nos dice: arrepentíos, metanoeite, dicho en griego. Esta palabra, esto que ha sido traducido como metanoeite, es un imperativo, es una orden. Es el imperativo precisamente de la palabra griega metanoias, que ya he mencionado que indica un cambio mental, el cual se traduce en un dejar de hacer las cosas, como se venía haciendo, o sea, dejar una vida pasada, y dar un giro de 180 grados. Es lo que en hebreo llamamos teshuvah. Finalmente, el versículo 15 da otra orden, otro imperativo: creed en el Evangelio. Aquí también hay una diferencia, pues en el Evangelio de Marcos se da este imperativo de creer en la buena nueva transmitida, lo cual no aparece en los sinópticos. Como digo, se complementan. El versículo siguiente nos va a mostrar la formación del primer grupo de personas que siguieron a Yeshua, los llamados apóstoles o enviados. Marcos 1.16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Sé que muchas veces han sentido hablar de este lugar, pero me parece interesante poder dar algunos datos. En primer lugar, con respecto a lo que es, pues le llamamos mar, lo que daría a entender que se trata de un lugar de agua salada. Sin embargo, en realidad es un lago de agua dulce, el cual recibe aquel nombre por su tamaño, ya que tiene un poco más de 20 kilómetros de largo y más de 12 de ancho. Este lugar, el mar de Galilea, recibe otros nombres, entre ellos lago de Tiberíades. Esto es porque en uno de sus márgenes, el lacayo Herodes Antipas, lacayo de los romanos, construyó una ciudad en honor al emperador romano Tiberio. También es llamado lago de Genesaret, y este es un nombre muy bello,
Este nombre surge del hebreo, de Gan Osheret, que significa jardín de las riquezas, lo podríamos traducir. ¿Por qué es así? ¿Por qué se le llama lago de Genesaret, lago de Gan Osheret? Porque nutre a una de las zonas más ricas y fértiles de Israel. Otro de los nombres con los cuales pueden encontrarse es Kineret, el lago de Kineret. Acá se hace alusión al nombre de las liras antiguas. Y esto se debe a que si uno mira el mar de Galilea, el mar de Kineret, este mar de Tiberíades, si lo mira desde arriba, ¿verdad? Uno lo mira de una foto, de una panorámica, de un mapa, va a ver que tiene una forma de una lira antigua. Por supuesto que manejando alrededor de sus márgenes, moviéndose, cualquier persona también de la antigüedad podía reconocer esta forma, ¿sí? No hacía falta estar volando, porque en esa época no se volaba, ¿verdad? Ahora, yendo a la cuestión de los primeros apóstoles, podemos ver que se nombra en primer lugar a Simón, Shimón diríamos en hebreo. Sin embargo, observen que Marcos no lo nombra como Simón Pedro. Y en esto quiero detenerme. El nombre Pedro es un agregado que hizo nuestro Señor luego de la llamada confesión de Pedro. O sea, no es el nombre que sus padres le pusieron, es un nombre que Dios mismo le otorga. ¿Pero cuándo hace esto? ¿Apenas lo conoce? No. Ello viene luego de un proceso iniciado de conversión, de cambio interior en Simón, el cual continuará a lo largo de su vida, ya que el episodio, por ejemplo, con Cornelio, nos indica que Simón nunca dejó de progresar en su vida espiritual. Pero cuando conoce al Señor, mientras trabaja a orillas del lago, aún esos cambios no se han producido o no han germinado en la forma en que luego se producirán. Así como nuestro patriarca se transforma en Israel en un determinado momento de su vida, así Simón debe alcanzar cierta altura espiritual para ser Pedro. Por cierto que esto nos tiene que traer paz y confianza a nuestras vidas. El hecho de pasar frente a un púlpito y repetir una oración solamente es una demostración externa de un cambio que se desea para nuestra vida. La transformación en hijos de Dios es un proceso que lleva toda la vida y continuará perfeccionándose con la venida del Mesías. Un detalle que me pareció interesante es que en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, esta situación de los primeros llamados, esto es conocido como protócletos, o sea, el primer llamado, protócletos, lo repito. Uno de los primeros llamados, ustedes saben, es Andrés, ¿sí? Sería este protócleto. En griego, su nombre es Andreas, lo cual proviene de Andreios, que significa valiente. Como ningún nombre hebreo se corresponde con esto, muy posiblemente ha sido verdaderamente un nombre dado a través de judíos helenizados. Es muy posible que este nombre, de origen, como digo, de origen griego, haya sido porque en su familia, en sus padres, haya habido judíos helenizados. Es el primer discípulo porque según el Evangelio de Juan, Andrés era discípulo de Juan el Bautista y cuando conoció a Yeshua lo siguió y le dio la buena nueva ¿a quién? A su hermano Cefas, a quien acabo de nombrar. Esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 40. También, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 44, sabemos que Andrés, Andreas, como estábamos nombrando, era de Betsaida. Betsaida, la ciudad, era un pueblo de pescadores. El nombre de Betsaida proviene de Bait, que significa casa en hebreo, y Sayad, que significa cazar. ¿Sí? Repito, Betsaida viene de Bait, que significa casa, y Sayad, y Sayad, que significa caza, de cazar, ¿sí? De tomar, así. Lo que nos lleva precisamente al griego Betsaida. Betsaida en griego significa casa de peces. Fíjense que estamos hablando de una aldea de pescadores. Los discípulos, Felipe, Andrés, Simón, Jacobo, Juan, eran precisamente de ese pueblo. Versículo 17, Marcos 1:17. Y les dijo Yeshua, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Como podemos ver, este es un llamado específico a ciertas personas. Si bien todos tenemos la obligación de presentar las buenas nuevas, el Evangelio, a toda persona que podamos, es preciso entender que existen personas las cuales tienen un llamado determinado. Un llamado de parte de Dios para determinada tarea evangelista. Permítaseme hacer una observación, quizás que no tiene tanto fundamento doctrinario, sino que es simplemente la visión u opinión de alguien que reflexiona en las cosas de Dios. Pero les va a interesar. Si los descendientes de los patriarcas
fueron determinados a ser como las estrellas del cielo o la arena del mar en su multitud, ¿por qué los descendientes de los patriarcas nunca fueron nombrados como peces? Y la cuestión es que en alguna medida sí lo fueron. Basta con dirigirnos a Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50, donde dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que ocurre es que esta comparación se encuentra relacionada con la selección personal que va a ocurrir en el tiempo final del juicio. Aquí hay dos cuestiones relacionadas. Por un lado, la multiplicación prometida a los patriarcas acerca de su descendencia. Ello se ha cumplido con los millones de israelitas perdidos y encontrados entre las naciones, la llamada Casa de Israel entre las naciones. En todos nosotros se ha cumplido la promesa de la multiplicidad, tal como la arena del mar y las estrellas. Pero dentro de esa inmensa cantidad de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, existen personas que, aún llamados, rechazan el Evangelio, rechazan la buena nueva. Seguramente usted se ha preguntado, ¿por qué si tal persona ha aceptado a Yeshua, su padre o su hermano o su hijo no lo hace? Porque el llamado está presente. Son descendientes físicos de la casa de Israel, pero tienen voluntad. Por ello, cuando llegue el momento en el cual deba hacerse la recolección, los ángeles echarán fuera lo malo. Mi consejo es el siguiente: déjese pescar en este tiempo, aléjese de Babilonia, no vaya a hacer que lo encuentre el tiempo de recolección y en lugar de ser cuidado y protegido en la cesta, sea desechado como lo malo. Versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Mi nombre es Ricardo y este es un podcast en el cual estamos tratando el Evangelio de Marcos para todas las congregaciones nazarenas y también, por supuesto, para todos aquellos hermanos y amigos que nos siguen. Shalom.